Egipto no dormía. La noche había caído como un manto espeso, pesado, casi consciente. Las antorchas ardían en los pasillos del palacio, pero su luz no lograba disipar la sensación de que algo invisible avanzaba entre las sombras. El hombre más poderoso del mundo estaba despierto. Sentado en su trono, el faraón escuchaba el silencio. No era un silencio común, era un vacío que contenía una advertencia. Afuera, la ciudad contenía el aliento. Nadie sabía exactamente qué iba a suceder, pero todos sabían que sería irreversible. Habían sido 9 golpes, 9 advertencias, y cada vez la misma frase había atravesado las columnas de mármol y los muros dorados del imperio. Deja ir a mi pueblo. El faraón cerró los ojos por un instante. Recordó el río convertido en sangre. Recordó las ranas cubriendo los altares. Recordó el granizo destruyendo cosechas. Recordó la oscuridad que había consumido el sol mismo. Pero seguía allí. El Nilo aún fluía. El trono aún era suyo. Egipto aún se inclinaba ante él. ¿Acaso no era él un dios? Una brisa fría recorrió el salón. Las llamas temblaron. En algún lugar de la ciudad, un perro comenzó a aullar. El faraón apretó el puño. No iba a ceder, no ante un pastor del desierto, no ante un dios extranjero. Había endurecido su corazón antes. Podía hacerlo otra vez. Sin embargo, esa noche era distinta. No había ranas que aplastar, no había agua que purificar, no había cosechas que reconstruir. Solo espera. Y en la espera, miedo. Un consejero intentó hablar. El faraón lo silenció con una mirada. Nadie pronunciaría esa frase en su presencia. Nadie volvería a repetirla. Deja ir a mi pueblo. El eco parecía surgir desde dentro de él mismo. En el corazón de Egipto, en el corazón del hombre que se creía eterno, comenzaba a abrirse una grieta. No visible, no pública, pero real. Y mientras la medianoche se acercaba, la historia que cambiaría el destino de un imperio ya había comenzado mucho antes. Todo empezó el día en que un hombre regresó del desierto. El día que regresó del desierto, nadie lo anunció con trompetas. No traía ejército, no traía riquezas, solo una vara en la mano y una convicción imposible de quebrar. Moisés cruzó los patios del palacio donde alguna vez había caminado como príncipe. Ahora volvía como mensajero. A su lado, Aarón guardaba silencio. Frente a ellos, el trono, elevado, imponente, intocable. Y sobre él, el faraón. No era solo un rey, era la encarnación del orden, el hijo del sol, el intermediario entre los dioses y los hombres. Así se veía a sí mismo, así lo veía Egipto. Moisés no se inclinó más de lo necesario. La sala entera sintió la tensión cuando habló. Deja ir a mi pueblo. No fue una súplica, fue una declaración. El murmullo recorrió a los sacerdotes, a los magos, a los generales. ¿Quién se atrevía a hablarle así al soberano del imperio más grande del mundo? El faraón sonrió, no con humor, con desprecio. ¿Quién es ese Dios para que yo le obedezca? No conocía su nombre, no reconocía su autoridad, y no iba a liberar a la fuerza laboral que sostenía sus ciudades por la voz de un pastor que decía hablar en nombre del cielo. Entonces ocurrió el gesto. La vara cayó al suelo y se convirtió en serpiente, un símbolo antiguo,
Poder contra poder. Los magos replicaron el prodigio. Sus serpientes también se arrastraron sobre el mármol. Por un instante pareció empate, pero la serpiente de Moisés avanzó y devoró a las demás. El salón quedó en silencio. El mensaje era claro. Sin embargo, el corazón del faraón no se quebró, se endureció. No podía permitir que una grieta se abriera frente a su corte, no podía admitir temor. Si cedía una vez, todo el edificio de su divinidad se vendría abajo. Así que se levantó, rechazó la señal, despreció la advertencia, se aferró a su trono como si fuera eterno. No entendía que ese instante no era solo un desafío político, era el comienzo de una confrontación directa entre su orgullo y el poder que no podía controlar. Y el río Nilo estaba a punto de hablar. El Nilo amaneció rojo. No era un reflejo del sol, no era un presagio poético, era sangre. El río que alimentaba a Egipto, el símbolo de vida, la fuente de su riqueza, se había convertido en un espejo de muerte. Los peces flotaban inertes, el hedor avanzaba por las orillas. El pueblo corría con vasijas vacías, buscando agua donde ya no quedaba pureza. En el palacio, el faraón observaba informes con el rostro inmóvil. Sus magos replicaron el prodigio en pequeña escala. Agua convertida en sangre. Un truco más, una demostración más, lo suficiente para sostener la ilusión de control. Y su corazón se mantuvo firme. Deja ir a mi pueblo. La frase ya no sonaba como desafío, sonaba como advertencia. Pasaron los días, el río no sanaba, el pueblo murmuraba, pero el trono seguía en pie. El faraón decidió ignorar la señal. Si el Nilo sangraba, cavarían pozos. Si el agua faltaba, la traerían de otro lugar. Egipto siempre encontraba soluciones. Entonces llegaron las ranas. Desde el Nilo, desde los canales, desde cada rincón húmedo, surgieron en oleadas interminables. Invadieron cocinas, dormitorios, templos, saltaban sobre los altares dedicados a los dioses protectores. Se acumulaban en los escalones del palacio. No era devastación, era humillación. El faraón ya no podía dormir sin escuchar croar bajo su lecho. Por primera vez, llamó a Moisés, pidió alivio, prometió considerar la libertad, solo que las ranas desaparecieran. Y desaparecieron. Montones de cuerpos quedaron roediéndose bajo el sol. El aire se volvió irrespirable, pero el ruido cesó. El faraón respiró aliviado y endureció su corazón otra vez. Había pedido ayuda, pero no había cedido. Había negociado, pero no se había rendido. Creía que aún estaba jugando una partida controlada. No entendía que cada plaga no solo golpeaba su tierra, golpeaba su imagen de invencible. Y lo que comenzó como molestia, pronto se transformaría en algo que ni su ejército podría contener. Lo que siguió no fue estruendo, fue degradación. El polvo de Egipto se levantó y se convirtió en piojos, no en los campos, no en los márgenes del imperio, en la piel, en el cabello, en los pliegues de las túnicas reales. Sacerdotes y soldados rascaban su dignidad frente a todos. Los magos intentaron replicarlo. No pudieron. Por primera vez, sus voces temblaron al dirigirse al trono. Esto es el dedo de Dios. El faraón escuchó. No respondió. Algo se movió detrás de su mirada, pero no fue rendición.
fue resistencia. Si aceptaba esa frase, aceptaba que no era absoluto, y eso era impensable. Deja ir a mi pueblo. La orden volvió a sonar en los patios del poder. Entonces llegaron las moscas, nubes oscuras cubriendo techos y mercados. Entraban en los alimentos, se posaban sobre los rostros de las estatuas sagradas. Egipto, la civilización perfecta, parecía incapaz de protegerse de insectos. Pero había una diferencia. En la tierra de los hebreos no había plaga. La separación era clara, visible, humillante. El ganado comenzó a caer después. Bueyes, caballos, ovejas, pilares de la economía y del ejército. Los establos se llenaron de cadáveres. Los comerciantes miraban al palacio esperando respuestas. El pueblo comenzaba a preguntar en voz baja lo impensable. ¿Y si el faraón no podía detenerlo? El aislamiento empezó ahí. En los pasillos se hablaba en susurros. Los consejeros medían cada palabra. Nadie quería ser el primero en sugerir rendición. Nadie quería desafiar el orgullo del hombre que aún se sentaba bajo el símbolo del sol. El faraón salió a los balcones, observó la ciudad inquieta, vio templos contaminados, vio humo elevándose desde campos arruinados, pero también vio algo más peligroso: duda, no en él, en los demás. Y cuando un líder percibe que su pueblo comienza a cuestionarlo, se aferra con más fuerza al poder. Así que volvió a endurecer su corazón. No sería recordado como el rey que cedió ante un dios extranjero, aunque el precio comenzara a multiplicarse. Entonces el dolor dejó de ser externo. Las úlceras aparecieron sin aviso, llagas abiertas en la piel de soldados, sacerdotes, sirvientes, incluso en los nobles del palacio. No era una molestia visible desde lejos, era un tormento íntimo. Ardía al moverse, ardía al respirar. Los magos ya no pudieron presentarse ante el trono. Sus cuerpos marcados los traicionaban. El faraón los miró con desprecio silencioso. Si sus propios guardianes espirituales estaban heridos, ¿qué quedaba del aura divina que lo rodeaba? Pero no cedió. Deja ir a mi pueblo. La frase ya no era un eco distante, era una presión constante, como un martillo golpeando desde dentro. Y entonces el cielo se quebró. Granizo mezclado con fuego descendió sobre Egipto. No era lluvia, era juicio visible. Campos enteros fueron aplastados, árboles centenarios se partieron como ramas secas. Los animales que quedaban murieron bajo el impacto. El estruendo hacía temblar los muros del palacio. Por primera vez, el faraón confesó con sus labios lo que su corazón negaba. He pecado. Pidió que cesara la tormenta, prometió liberar, prometió obedecer. El granizo se detuvo, el cielo se abrió y con el despeje regresó su orgullo. Retiró su palabra como si nunca hubiera existido. Entonces llegaron las langostas, cubrieron el horizonte como una nube viva, consumieron lo poco que el granizo había dejado en pie. No quedó verde, no quedó esperanza en los campos. Egipto empezó a sentir hambre. Los consejeros suplicaron: ¿no ves que Egipto está destruido? El faraón los escuchó y dudó por un instante, pero su identidad estaba atada a la resistencia. Si se rendía ahora, admitiría que había luchado contra algo superior, y eligió luchar.
Entonces descendieron las tinieblas. No era ausencia de luz, era peso. 3 días sin sol, 3 días sin orientación, 3 días donde el dios solar no respondió. En esa oscuridad, el faraón se quedó solo, y el silencio comenzó a volverse insoportable. 3 días sin sol. 3 días donde el imperio que adoraba la luz quedó sumergido en una oscuridad que no era natural. No era la noche común que cede al amanecer. Era una sombra densa, pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. Las antorchas apenas perforaban unos pasos delante del rostro. Nadie se movía, nadie trabajaba, nadie hablaba más de lo necesario. Egipto, la civilización que dominaba el mundo conocido, estaba paralizada. Pero en la tierra de los hebreos había luz. La diferencia ya no podía ocultarse. El faraón caminaba por sus aposentos como un león enjaulado. Cada paso resonaba en la penumbra. Sabía lo que aquello significaba. Sabía que el mensaje era directo. El Dios que él representaba había sido desafiado y había fallado. Mandó llamar a Moisés. Su voz ya no tenía el mismo tono de superioridad. Propuso un acuerdo: que se fueran, pero no todos, que dejaran algo atrás: ganado, seguridad, control. Moisés no negoció. Deja ir a mi pueblo. Completo, sin cadenas invisibles, sin condiciones ocultas. La oscuridad se hizo más pesada. El faraón sintió que algo se quebraba dentro de él. No era fe, no era humildad, era rabia. Rabia de no poder dominar la situación, rabia de no poder doblegar a ese hombre que no temblaba ante su trono. Entonces gritó: si vuelves a presentarte ante mí, morirás. Era una amenaza, pero también una confesión, porque solo amenaza a quien ya no puede convencer. Moisés se retiró en silencio. Sabía que aún faltaba una plaga, la última, la definitiva. Esa noche, en los hogares hebreos, comenzó una preparación extraña. Corderos sacrificados, sangre en los marcos de las puertas, pan sin levadura, familias vestidas para partir. En el palacio, el faraón intentaba recuperar el control de su respiración. No sabía cómo, pero sabía que algo venía. Y esta vez no habría negociación posible. La medianoche llegó sin trompetas. No hubo relámpagos, no hubo advertencia visible, solo un instante suspendido y luego el grito. Comenzó en una casa, luego en otra, después en otra más, hasta que el sonido atravesó cada calle de Egipto como una ola imparable, un lamento profundo, crudo, irreversible. El primogénito había caído. Desde la choza más humilde hasta el heredero del trono, ninguna jerarquía detuvo aquella sentencia, ninguna muralla la contuvo. La muerte pasó en silencio y dejó un vacío imposible de llenar. En el palacio, el faraón corrió, no como rey, como padre. Las antorchas iluminaban corredores interminables mientras el eco del llanto crecía detrás de él. Entró en la cámara, se detuvo y entendió. El cuerpo de su hijo yacía inmóvil, el heredero del imperio, la continuidad de su nombre, la prueba viviente de su poder. Ahora, silencio. Por primera vez, el faraón no tuvo palabras, no hubo desafío. No hubo orgullo capaz de sostenerlo de pie, solo dolor. El hombre que se creyó Dios estaba arrodillado ante algo que no podía revertir. El eco volvió,
no desde un profeta, sino desde la realidad misma. Deja ir a mi pueblo, no como exigencia, como sentencia cumplida. Mandó llamar a Moisés y a Aarón en plena noche. Ya no había negociación, ya no había condiciones. Su voz estaba rota. Levántense, salgan, váyanse y bendíganme también. Egipto se apresuró a expulsarlos. El pueblo entregaba oro, plata, lo que fuera necesario para que se marcharan. Querían que todo terminara. Querían que la pesadilla saliera de sus fronteras. El faraón quedó solo en el umbral de su propio palacio. Había defendido su orgullo hasta el final, y el final había llegado. Pero la historia no termina con una orden desesperada. Termina con un imperio que despertó demasiado tarde y un hombre que lo perdió todo. El amanecer no trajo alivio. Egipto seguía en pie, pero ya no era el mismo. Las calles estaban cubiertas de ceniza emocional. Las casas guardaban silencio. Los templos, antes llenos de incienso y cantos, parecían huecos. El imperio más temido del mundo había sido quebrado sin una espada extranjera atravesando sus muros. El faraón observaba desde lo alto. El sol volvió a salir, como si nada hubiera ocurrido, pero para él, la luz ya no significaba poder, significaba pérdida. Cada rayo iluminaba un trono que ahora se sentía vacío, no porque le faltara oro, sino porque le faltaba sentido. Había tenido oportunidades, advertencias claras, señales innegables, momentos donde pudo detener la caída, pero eligió resistir. Eligió endurecer su corazón cuando aún podía suavizarlo. Eligió proteger su imagen antes que proteger a su pueblo. Creyó que ceder era debilidad y descubrió demasiado tarde que la verdadera debilidad era el orgullo. Deja ir a mi pueblo. La frase que había despreciado se convirtió en la línea que dividió su historia en dos. Antes del desafío, después de la pérdida. No fue derrotado por falta de poder militar. No fue destruido por conspiraciones internas. Fue vencido por su incapacidad de reconocer un límite. El poder humano siempre parece absoluto, hasta que encuentra algo que no puede controlar. Y entonces se revela la verdad. Todo imperio construido sobre la soberbia lleva dentro la semilla de su propia ruina. El faraón seguirá siendo recordado. Su nombre sobrevivirá en piedras y monumentos. Pero su historia no es la de un dios invencible. Es la de un hombre que pudo rendirse y no lo hizo. Y la pregunta permanece suspendida, atravesando los siglos, llegando hasta nosotros. Si la advertencia se repitiera frente a ti, ¿endurecerías tu corazón?